por eso y mucho más. Y yo creo en Jesús, lo que hizo en la cruz, con su sangre me ha lavado y ahora puedo ver la luz. Si tú lo quieres ver y lo quieres conocer, solo tienes que acercarte y ya podrás vivir con él. Vamos a compartir un tema que sé que va a ser de gran bendición para cada uno de los presentes en este lugar y los que nos están viendo y escuchando en vivo en este momento. Y quiero compartir un tema que se encuentra en Juan capítulo 14, el libro de Juan capítulo 14, versículo 27. ¿Con qué contamos para superar la crisis? ¿Cómo se denomina? ¿Con qué contamos para superar la crisis? Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo. ¿Qué dice? Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Ni tenga ¿qué? Vamos a repetirlo todos, por favor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Con qué contamos para superar la crisis? Continuamos en tiempo de pandemia. El virus COVID-19 sigue avanzando en el mundo y muchos países se tienen el mismo sentir. No estábamos preparados para enfrentar esta crisis. No contábamos con la infraestructura, no contábamos con los recursos, no contábamos con los programas o los materiales, incluso de materia prima en salud, para poder afrontar esta situación tan terrible. Pero si nos preguntamos a nosotros de manera individual en este día, podemos hacerlo con una pregunta y es: ¿con qué contamos para enfrentar y superar esta crisis? ¿Cuál sería nuestra respuesta a cada uno de los oyentes o de las personas que nos están viendo en este momento? ¿Cuál sería esa respuesta? Quizá podríamos decir, he ahorrado dinero, he de pronto tenido o tengo en mi cuenta unas cifras en las cuales de pronto puedo tener la capacidad de ir y comprar, tener mi nevera llena. Hemos comprado comida, que estamos todas las medidas preventivas, tenemos alcohol, tenemos todas las cuestiones que en las redes sociales y en televisión nos apuntan. Pero surge otra pregunta y es: ¿será que es suficiente? Pues todo esto es humano y terrenal. Todo esto es humano y ¿qué? Y terrenal. Y por lo tanto tiene límites y se termina. Por lo tanto es muy importante reconocer, mi amigo y mi amiga que me estás escuchando, ¿con qué contamos a nivel espiritual? Porque es muy importante enfrascarnos en lo material y en lo físico y seguir corriendo. Y hoy aquí en San Andrés, en el mundo entero, estamos en una conglomeración en cuanto la gente va corriendo, buscando cosas. Pero ¿cuánto podemos nosotros decir en nuestra parte espiritual? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos para superar esa crisis? Pues eso es lo que viene de Dios, es lo que Él nos da a nosotros sus hijos, es lo que nos termina, es lo que no se termina, lo que no cambia y es lo que verdaderamente nos da el poder para poder enfrentar y superar esta crisis. ¿Cuánto queremos enfrentar y superar esta crisis? Respondamos entonces por medio de la palabra de Dios varios parámetros o varios puntos espiritualmente con que contamos nosotros para poder superar esta crisis. Y quiero que ahí mismo en ese versículo que empezamos leyendo, Juan 14, 27, leamos el primer versículo, por favor, nuevamente. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo primero, primeramente, que usted y yo tenemos que tener es la paz de Dios. ¿Es la qué? La paz de Dios. La Biblia enfatiza que la paz de Dios es totalmente diferente a la paz que el mundo nos puede ofrecer. Él nos ha dado su paz. Es una paz que el mundo no puede dar ni tampoco puede experimentar.
Es una paz que únicamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una paz que viene solamente cuando usted y yo decidimos decir: Señor, llega a nuestra vida y darnos la paz. La paz del mundo tiene que ver con la ausencia del conflicto, con la ausencia de la crisis. Escuche esto: la paz del mundo tiene que ver con la ausencia del conflicto, la ausencia de la crisis, pero la paz de Dios se manifiesta aún en medio del conflicto, aún en medio de la crisis. Cuando tú tienes la paz de Dios, tú puedes estar tranquilo aunque el mundo esté patas arriba. Tú puedes decir: Dios me ha dado la paz y esa paz es verdadera y puedo estar tranquilo. Amén. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, por favor. Por nada que estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras ¿qué? Vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué sigue diciendo, por favor? El 7. Y la paz de Dios, ¿la qué? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, persona que estás en este lugar, déjame decirte que es tiempo de que empecemos a vivir en la paz de Dios. Cuando tú y yo tenemos la paz de Dios, podemos estar seguros que la enfermedad no tocará nuestra casa, podemos estar seguros que la enfermedad no tocará nuestra familia, porque Dios lo prometió y la paz de Él es verdadera y duradera. Así que número uno, primeramente, ¿qué? Con la paz que Dios nos da. Pero vamos a hablar, segunda de Pedro, por favor, capítulo 1, del 3 al 4. Y es importante entender entonces que lo primero es que la paz de Dios llega a nuestro corazón. Pero ¿qué sigue diciendo? Segunda de Pedro 1, del 3 al 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿y qué? Y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder. Versículo 4, por favor. ¿Qué sigue diciendo? Por medio de los cuales, ¿qué? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Preciosas y qué? Grandísimas, ¿qué? Promesas. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué? De la concupiscencia. La segunda cosa es que tenemos o podemos enfrentar o superar la crisis con sus preciosas promesas. Cada uno de nosotros estamos llenos de promesas de parte de Dios. Cada uno de nosotros en el transcurso de nuestra vida hemos recibido una promesa, una fortaleza de parte de Dios. No hay nada más chévere, más rico, es que usted se encuentre en un momento de crisis y venga la voz de Dios y le dé aliento y le diga: adelante, levántate, puedes lograrlo, yo voy contigo, no temas. Lo que quiero decir, mi amigo, mi amiga, es que la primera cosa es que tenemos la paz de Dios, pero número dos, tenemos promesas de Dios. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Desde el momento que confesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, sus promesas son también para nosotros. Son promesas preciosas. En la Biblia encontramos palabras en lo que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3, encontramos en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y encontramos palabras hermosas que usted en momentos de crisis se puede aferrar y decir: sabe, aunque la mala noticia llegue, aunque las noticias se esté dando, no noticia agradable, no noticia buena, yo puedo estar confiado de que Dios ha dado una promesa positiva a mi vida y Dios me ha dado la paz y esa promesa se va a cumplir. No importa lo que venga, Dios está conmigo. ¿Cuántos lo creen? Apláudale al Señor en estas noches. Las promesas del Señor no son preciosas porque son palabras bonitas de ánimo. Pues una piedra preciosa no es preciosa porque sea bonita, sino por su gran calidad, su valor y su elevado precio. Por eso las promesas de Dios son preciosas, porque se cumplen, porque son eternas y porque son nuestra fortaleza en la crisis y se activan en nuestra vida por medio de la fe. ¿Cuántos tenemos fe en Dios? ¿Cuántos tenemos fe en Dios?
La buena noticia es que en medio de la crisis, estas palabras de parte de Dios, sabe, tienen un cumplimiento, tienen un valor, tienen un poder impresionante en nuestra vida, que lo único que hace es levantarnos cada mañana y decir: sí, puedo lograrlo, mi familia está cubierta, Dios tiene a mi familia en su mano. Amén. Pero vamos a avanzar, por favor. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, y vamos a recordar, por favor, los dos pasos que hemos hablado para que contamos en nuestra vida espiritual para superar la crisis. Número 1, con la paz que Dios nos da. Primeramente, la paz que Dios nos da. Número 2, sus promesas preciosas, sus preciosas promesas. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Yo soy dígalo fuerte, iglesia. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿El qué? No, pero dígalo fuerte. ¿El qué? No, pero dígalo con toda fe. ¿El qué? El todopoderoso. Número 3, el poder de Dios. El poder de Dios. Con el poder de Dios, ¿con qué contamos para superar la crisis? Con el poder de Dios, mi amigo, mi amiga. Los gobiernos y autoridades del mundo están de pronto haciendo grandes esfuerzos para frenar el avance de la pandemia. Vemos en el noticiero que constantemente los grandes países de primer mundo, Rusia, Estados Unidos, China, grandes países están haciendo todos los esfuerzos como gobierno para tratar de parar, de pausar, de frenar esta pandemia. Pero tenemos que reconocer que todo el esfuerzo humano es limitado. ¿Es limitado? Pero porque por nuestras fuerzas y por nuestra capacidad humana. Es por eso que podemos sentirnos bendecidos, mi amiga y mi amigo, y confiados de saber que nuestro Dios es todopoderoso, que nuestro Dios no tiene límite, que nuestro Dios es sobrenatural. Lo que quiero decirte es que tenemos un Dios que para Él todo es posible. Tenemos un Dios que para Él todo lo puede hacer. Marcos capítulo 10 versículo 27. Marcos capítulo 10 versículo 27. Dice: entonces Jesús mirándolos dijo, ¿qué dijo? Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas, o dice algunas cosas, ¿qué dice? Porque todas las cosas son posibles para Dios, porque ni el virus que hay por ahí es imposible para Dios. Todo es posible para Dios porque Dios es poderoso. Él puede transformar, Él puede sanar, Él puede cambiar, Él puede libertar, porque tenemos un Dios poderoso. Él es poderoso, iglesia. Tenemos entonces que entender que contamos para superar la crisis primero con la paz que Dios nos da, pero no solo con eso, sino también con las preciosas promesas que Él nos da. Y tenemos que entender que Él es poderoso, que el poder de Dios está a nuestro favor para poder afrontar cualquier crisis. Pero último, Santiago capítulo 5 versículo 15. ¿Y la oración de qué? No, pero dígalo con fuerza, por favor, dígalo con fuerza, con fe. ¿Y qué? Y la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo. ¿Y el Señor qué? El Señor qué? Lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, déjemelo ahí, por favor, déjemelo ahí, vamos a ir desglosándolo. Dice: ¿y la oración de qué? Pero me llama la atención, iglesia, que dice la oración de fe, no la oración sola. ¿La oración de qué? Porque sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Me llama la atención porque la Biblia no enfatiza una sola enfermedad, la Biblia la generaliza. Lo que quiero decir es que la Biblia da espacio a entender de que para Dios todo es posible. No hay enfermedad, no hay virus, no hay nada que se pueda levantar en contra de Dios, porque Dios es poderoso y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué? Le serán perdonados. Número 4, iglesia, con la oración. ¿Cómo nosotros podemos contar o qué contamos para superar esta crisis? Tenemos la oración.
Oración, mi amigo y mi amiga, usted se preguntará, ¿qué es la oración? La oración es hablar con Dios. La oración es tener una comunicación con Dios, decirle: Señor, necesito de ti. Señor, necesito que protejas a mi familia, necesito que me ayudes, necesito que me levantes, que me ayudes, Señor, a superar esta crisis. Me llama la atención que incluso en la isla en la que estamos viviendo situaciones en las que hoy estaba escuchando que muchas personas estaban de hecho peleándose en supermercados por alcohol, por comidas. Y yo me ponía a pensar y yo decía: wow, tan tremendo, todavía no ha sucedido algo tan terrible y la gente ya se está peleando. Pero qué satisfactorio es tener usted la paz de Dios, la tranquilidad de Dios y entender que Dios ha prometido que va a cuidar a tu familia. Pero no solamente eso, sino tener la capacidad de entender de que tienes una comunicación directa con Dios, de que puedes entrar a tu cuarto y decir: Señor, ayúdame, Señor, necesito de ti, Señor, dame las fuerzas para avanzar. Aló, es lo que depende de nosotros, orar con fe. No es solamente la oración, sino la oración de fe. La oración que se hace confiando en el poder y la misericordia de Dios sin dudar y sin desmayar. Nosotros debemos orar, ¿debemos qué? Pero dígalo fuerte, ¿debemos qué? Orar preventivamente para que esta enfermedad no afecte a nuestro país y que no llegue a nuestra vida ni a nuestra familia. Pero también tenemos que confiar que la oración con fe, escuche esto, que la oración con fe, los enfermos sanarán. Voy a repetirlo: los enfermos sanarán. Nuestro Dios los levantará por medio de su poder y de su misericordia. Usted tiene que entender algo, iglesia, que en Dios hay poder. Voy a repetirlo, que en Dios hay poder. Si hay personas que en este momento nos están viendo y están afectadas, si hay personas que en este momento están pasando por una dificultad, quiero que puedas entender de que en Dios hay poder, que en Él hay poder para sanar, que en Él hay poder para libertar, que en Él hay poder para estar tranquilo en medio de la tormenta. Pase lo que pase y venga lo que venga, Dios está con nosotros. Voy a repetirlo: pase lo que pase y venga lo que venga, Dios está con nosotros. Y recordamos lo que en nuestra iglesia por muchos años se nos ha enseñado: a cualquier situación, Jesús es la solución. Voy a repetirlo: a cualquier situación, Jesús es la solución. Si estás pasando por una dificultad, si has venido cargado, si has venido atribulado, porque tal vez en casa hay alguien que está pasando por un momento difícil, déjame decirte que a cualquier situación Jesús es la solución. En Él podemos encontrar salvación, en Él podemos encontrar paz, en Él podemos encontrar tranquilidad, poder de parte de Él, preciosas promesas. En Él podemos decir: mi casa y yo estaremos tranquilos porque Dios nos va a proteger y Él nos va a levantar para seguir adelante.